Un mundo que cambia. Ya las históricas votaciones del fin de semana evidenciaron un amplio apoyo ciudadano a las candidaturas de independientes o de organizaciones sociales no vinculadas a la política tradicional. Dejaron a los partidos, de hecho, revisando sus alianzas y admitiendo la crisis que se ha manifestado en las negociaciones para las primarias, ¿no es cierto? Claro. Bueno, vamos a hablar de esto con Cristóbal Uneu, socio y director de Data Science de Anholster. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, Muy bien. también. Te pido a ti que de una manera más explayada y detallada te pronuncies sobre este enunciado que yo acabo de hacer, tu reflexión y la reflexión de Data Science respecto de lo que pasó el fin de semana. Sí, evidentemente los candidatos independientes fueron la gran novedad el fin de semana, tanto en términos de la magnitud, nadie pensaba que iban a elegir tantos constituyentes, sino también por la implicancia que tiene esto hacia adelante. Y yo creo que este fenómeno se puede explicar por dos razones. Primero, la reforma constitucional permitió, producto de las presiones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, que la lista de los independientes se pudieran inscribir. Eso antes no se podía. De hecho, no es claro que se puedan inscribir para la elección de diputados de fin de año, ¿no es cierto? Y segundo, porque pudieron atraer gente para postularse que los partidos no pudieron atraer. Entonces yo creo que esto se nota sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Si uno mira las mujeres elegidas en la unidad constituyente, son mucho más hombres, muy pocas mujeres, claro. Y nuestra lectura es que muchas de las mujeres que pudiendo haber ido típicamente en una lista de unidad constituyente optaron ir como independientes. Y no solamente entonces, eso, y eso también explica... Sí, no, es que te iba a agregar que no solamente lograron movilizar a las candidaturas, sino que también a las votantes. Claro, y es el segundo punto al que voy. Estas listas de independientes, la lista del pueblo, Nueva Constitución y las otras listas, pudieron conectarse mejor con las demandas ciudadanas y con lo que aspiraban que las listas tradicionales, como Vamos por Chile, que gastó más de 4.000 millones de pesos y terminó eligiendo 37, versus la lista del pueblo que tenía ingresos mucho menores y eligió 27. Entonces, fueron mucho más eficientes en términos de cuál es el discurso que yo hago y cómo yo me conecto. Aquí uno puede pensar el caso más emblemático, ¿no es cierto?, en Vitacura, el distrito 11, lleno de palomas. Claro. Y uno iba al sur o al resto de Santiago, Valparaíso, no habían palomas. Entonces, o mucho menos. Entonces, hay una manera distinta de hacer la campaña y cómo se conecta que yo creo que es un jaque a la política tradicional, y aquí una de las explicaciones es la tecnología. Claro, la porque ¿cómo explicas tú que ¿Cómo explicas tú que Natalia Ñoñán con 12 millones de pesos haya logrado 400.000 votos en la región metropolitana versus Catalina Parot, que gastó 60 veces más, que obtuvo un poquito menos de votos? Oye, Cristóbal, ustedes hicieron un análisis ya que está disponible y me llamó mucho la atención lo que hicieron en cuanto al tema de los votos. ¿Cuánto le costó cada voto o cada persona electa a los distintos conglomerados que fueron? A Vamos por Chile, por cada constituyente electo le salió 112 millones de pesos, casi 113 millones. Y a los del pueblo, por ejemplo, a la lista del pueblo le salió 3,8 millones cada elector. Es súper llamativo y muy interesante ese dato, ¿ah? Claro, porque en el fondo refleja que aquí yo creo que una de las grandes lecciones, al menos que nosotros estamos mirando con mucho detalle y vamos a esperar, estos son los ingresos. Falta todavía que los candidatos declaren sus gastos. Por ejemplo, ¿qué es lo que falta? Si una campaña tuvo muchos voluntarios, yo no lo sé ahora porque no lo declaró como ingresos, pero lo declara como gasto. Yo tuve estos voluntarios y por lo tanto tengo que pagarle una cierta cantidad de plata o contabilizo la plata de alguna manera y por lo tanto ese número va a aumentar. Pero lo interesante de esto es que aquí la plata no necesariamente compra el resultado. Yo creo que eso es súper bueno para la democracia, que en el fondo aquí lo que importa es cómo yo me conecto con los ciudadanos más que la plata. Obviamente la plata ayuda, pero en este caso demostró claramente que más plata no lleva necesariamente a más electores. Sí. No, es bien interesante aquello. ¿Podrías profundizar un poco también con cómo desde hace un tiempo la irrupción de las tecnologías de información ha ido movilizando o generando también cambios en la política? Hoy lo vimos este fin de semana en la política chilena, pero también en la política mundial, ¿no es cierto? Yo en la mañana mencionaba
el tema de los partidos digitales, mencionaba lo de la acción conectiva, ¿no es cierto?, como movimientos sociales, y el estallido social mismo en Chile, ¿no es cierto?, que se organiza sin liderazgos claros, pero se organiza a través de las redes sociales, y lo interesante que es que estos logran entrar al camino de la institucionalidad y consagrar efectivamente aquellas demandas, transformarlas en votos y luego en representación. Claro, yo creo que aquí hay que tener ojo también con el mensaje y el medio. Nosotros no sabemos todavía, no tenemos suficiente datos y eso es parte de lo que estamos haciendo en Anheuser, que aprovecho a hacer un agradecimiento a todo el equipo de CIE Chile y Anheuser que trabajó sábado y domingo hasta muy tarde arreglando todo y desplegando, y la página funcionó perfecto y el equipo estuvo de maravilla también el lunes a primera hora ahí en el pie del cañón. No hay que confundir el mensaje con el medio, porque no sabemos todavía, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos presupuestado hacer, es cuánto de esto, cuál fue el medio más eficiente. ¿Fue Twitter? ¿Fue WhatsApp? ¿Usaron Facebook? ¿Cómo fue? Pero sin duda ya no son los más media, que yo creo que eso es interesante. Ese es un cambio de la política del siglo XX. Ya no son los más media, son las plataformas digitales. De acuerdo. Puede haber sido la combinación de las plataformas digitales, los grupos organizados, el tema medioambiental movió mucha gente. Ojo con lo que pasó en la quinta región, Mundaca, ganó en primera vuelta, ¿no es cierto?, con el tema del agua muy instalado. Natalia Ñoñán también con el tema del agua muy instalado. Entonces yo creo que aquí también no hay que menospreciar el mensaje, cuáles son los temas, por decirlo así, del futuro que los partidos tradicionales o no han captado o han menospreciado. O sea, sincronizarse finalmente con lo que quiere la ciudadanía. Eso es lo que abortó. Correcto, porque la ciudadanía no solamente quiere que sea un país más justo, igualitario para todos, pero también quiere que tenga futuro, que el medio ambiente esté protegido, el tema de los pueblos indígenas. Sí, igual yo creo que nos falta todavía conocer un poco más del mensaje de lo que tú hablas, Cristóbal, porque dentro de los independientes, por ejemplo, nosotros conocemos, a mí me gusta mucho mencionarla, ¿no es cierto?, a la tía Pikachu, que alguna vez la entrevistamos, a Giovanna Grandón. Pero Giovanna Grandón es una mujer que ha dicho en entrevistas que está de acuerdo con la pena de muerte, por ejemplo. ¿Representa entonces efectivamente los ideales de izquierda tradicionales? No necesariamente. ¿Qué entendemos como pueblo? ¿Cuáles son las ideas de ese pueblo? ¿Todos los independientes piensan lo mismo? No necesariamente. Como tampoco sabemos que por una parte existen efectivamente estos grupos que vienen hace mucho tiempo generando activismo y redes, como son precisamente los vinculados a los activismos medioambientales, pero tampoco sabemos aquellos que funcionaron por esta elección nomás y quizás no vuelven a funcionar más, como podría haber pasado, no sé, si uno se pone a revisar la historia de los partidos digitales, el italiano, el de las 5 estrellas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que funcionan, irrumpen en un escenario, pero luego de 2 o 3 elecciones terminan siendo un fracaso. Entonces es interesante como pensar también en cómo crees tú, Cristóbal, que tenemos que ir observando este proceso y cuál es el mensaje efectivamente, si hay un mensaje, si hay una conexión, como dice Marcelo, responde mejor a esa conexión ciudadana, si esa conexión con la ciudadanía tiene una representación ideológica en lo que tradicionalmente conocemos como izquierda o derecha. Son hartas preguntas que están abiertas. Sí, muchas preguntas que no sé si las podemos contestar todas. Lo que nosotros sí estamos haciendo, mirando los datos, es justamente ver, por ejemplo, el orden en la papeleta, ¿influyó en los resultados? Si yo estaba más arriba o más abajo, ¿importó? Eso puede ser una explicación. Todas las listas partían con mujeres, ¿no es cierto?, por el acuerdo Zebra. Entonces, esas son las cosas que uno puede mirar. Sin duda, si uno mira y ve algunos candidatos que vivían en la región metropolitana y que fueron a competir por otra zona, algunos salieron elegidos y otros no, y ahí hay que analizar el rendimiento de lo que tú decías, del mensaje versus el medio. Lo que yo me imagino que sí vamos a ver es que muchos de los candidatos que les fue muy bien ahora, pero no salieron, pienso en Natalia Ñoñán, le ganó a la Catalina Parot, yo me imagino que está pensando ser candidata a diputado o senadora. Claro. Es decir, de todas maneras, ella con su forma de ser, con su mensaje, con su estrategia, logró conectar con la ciudadanía y la ciudadanía dijo, a mí me gusta ese tema. Mira, qué interesante. Bueno, hay diputadas que ya han propuesto que este sistema, ya sea de paridad dentro del Congreso, siga así para las elecciones que vienen ahora a fin de año.
¿Crees que podría darse un escenario similar o ya con temáticas más políticas, a diferencia de lo que puede ser la constituyente en cuanto a temas más duros de la política, pueda variar el resultado? Yo creo que la constituyente va a afectar lo que venga hacia adelante. Ya. Yo creo que algunos parlamentarios que estaban pensando ir a la reelección lo deben estar pensando 2 veces, porque el país que eligió cambió, ¿no es cierto? El país que eligió la constituyente es bien distinto al país que eligió la Cámara de Diputados que tenemos hoy día. Claro. Y por lo tanto, algunos que estaban seguros que iban a salir elegidos no salieron. Yo, por ejemplo, estoy sorprendido que el exministro Blumel no haya salido. Entonces, Era una de eso las yo creo que es una cartas fijas alerta. de la derecha en el Distrito 10, efectivamente. Claro. Y después también me Es que ahí sorprende la que en el sorpresa fue la distrito... lista del pueblo. La lista del pueblo que le ganó incluso, ojo, a la lista de los movimientos sociales que integraban Mesina y Karina Noales, entre otros. Sí, Mesina quedó fuera. Mesina y Karina Noales quedaron fuera. Karina Noales recibió 10.000 patrocinios. Fue la mujer que más patrocinio, la persona que más patrocinio recibió durante la inscripción. Entonces, y conectan ambos con parte de las demandas más prioritarias de la ciudadanía, ¿no es Y es cierto? conocido Luis Mesina. El feminismo, las AFP, en fin. Entonces, esa sorpresa la dio la lista del pueblo y ellos le quitaron el espacio que pudo haber tenido, por una parte, la lista de movimientos sociales, pero también le quitó el espacio a la derecha que se esperaba que tuviera 3 y tuvo 2. Cristóbal, tú iba a nombrar Sí. otra cosa que te sorprendió también. Sí, pero es que, ojo con la lista del pueblo. Yo entiendo que la lista del pueblo eligió 27 y por lo tanto es más importante que la lista de la prueba, ¿no es cierto? Sí. De la nada. Y eso es bien impresionante. Pero a mí llama, por ejemplo, la atención lo que pasó en el Distrito 12. En el Distrito 12, la lista de la prueba no sacó ninguno. Y Benito Baranda arrastró a Sí, es otra que se persona. sabía, Sacó no, más es que votos. se Claro. sabía que eso iba a pasar. Benito No, Baranda- pero espera. Sí. No. Una cosa es que Benito Baranda saliera elegido. Yo no le estoy quitando el mérito. Encuentro que hizo una tremenda campaña, pero sacó más votos que una ex candidata presidencial. Que Hace Beatriz Sánchez. 3 años nomás. Claro, Mm. Que la Beatriz Y Sánchez. que también pertenece a uno de los grupos ganadores, además. el Frente Amplio. Claro. Entonces, ojo con también los líderes locales, Claro. que en este caso estuvo en la nueva constitución. Probablemente si Benito Baranda hubiera ido en la lista del pueblo hubiera elegido 3 o más, ¿no es Sí, cierto? sí. Entonces, ahí yo creo que los líderes locales bien elegidos importan mucho y en eso las listas de la lista de los independientes fueron más estratégicos. Oye, eso Conectaron muy bien con la necesidad de que la gente quería alguien que viviera ahí, que los conociera y los representara. Eso te iba a preguntar, el tema de los dirigentes de base, Cristóbal, fueron muy relevantes, muy importantes. El trabajo ahí en el lugar, yo creo que también se valoró mucho. Claro, esa es mi explicación, por ejemplo, por qué Benito Baranda le fue tan bien. Aparte, él como figura, ¿no es cierto? Claro. Él vive ahí, ha estado todo su tiempo ahí, era muy conocido en La Pintana, ¿no es cierto? Pero sacó una tremenda en votación y la gente lo valoró eso, versus otros que fueron a competir en ese distrito y sacaron 2.000 votos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí también me dejó muy sorprendido que Bárbara Figueroa hubiera perdido ahí. Claro. Oye, sí, es que ¿sabes qué? Es todo tan... Yo esperaba que hubiera salido. Claro, porque no hay una Todo, yo respuesta para todo, porque está lo de Benito Baranda, que tú dices ya vivía en La Pintana, perfecto, pero nuestro compañero en el Stingo competía por el Distrito 8 y es mayoría nacional. ¿Qué explica? O sea, es como... Claro, hay y en tan- Maipú, y él no vive en Maipú. Claro, es tan diverso el escenario que es tan difícil de darle una explicación, porque además, como bien comentábamos delante, no hay tampoco un solo mensaje dentro de esa cantidad de independientes. Entonces, es un proceso de observación y dentro de eso, lo único, a propósito que tú mencionabas lo del Congreso, ¿no es cierto? Que por lo demás fue elegido con un porcentaje mayor de votos que los que fueron elegidos como constituyentes. Ojo ahí también con ese otro dato que vamos a ver cómo se manifiesta en las próximas elecciones. Por supuesto que el país cambió del estallido social en adelante. Pero una duda que nosotros tenemos en el contexto todavía de voto voluntario, probablemente más lo vamos a tener para la primera elección en contexto de voto obligatorio, es si este podría ser el mismo escenario que nosotros pudiéramos ver configurado en un próximo congreso, en una elección parlamentaria o incluso en la presidencial que se viene. Es una muy buena pregunta. Lo que nosotros hemos visto en nuestros modelos y los resultados de la elección presidencial es que el impacto positivo o negativo del candidato presidencialista puede ser gigante. Entonces, el 2017 ve a Sánchez
metió y amplificó el Frente Amplio y terminaron eligiendo 20 diputados. Entonces importa mucho quién es el candidato y la combinación candidato con los candidato presidencial, yo me refiero, y con la lista parlamentaria. Entonces la pregunta que todo el mundo se hace y nos hace mucho es ¿quién es el candidato presidencial de la lista del pueblo? Que yo me imagino que la lista del pueblo va a levantar candidato presidencial. Sí, y además ¿No es cierto? Con dijeron que 27... Claro, Claro, pues. no, y ojo, que dijeron que no necesariamente, y que no querían todavía abrirse a una negociación, por ejemplo, con el Frente Amplio del Partido Comunista. O sea, marcaron cancha, Sí, terreno al leí la- tiro. Sí, pues. Claro, leí la entrevista ayer de uno de los voceros de la lista del pueblo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se combina esas dos para el mensaje y cómo se termina implementando en el territorio? Es algo por ver. Todavía hay primaria, viene la segunda vuelta a gobernadores, vamos a ver si la Sí. lista del pueblo apoya a algunos de los candidatos a Claro. gobernadores. Yo creo que falta mucho todavía para hablar algo al respecto y claro, probablemente en la elección presidencial la participación vaya a subir un poco más porque la gente entiende mejor la elección presidencial que la elección de constituyente. Claro. Oye, muchas gracias, Cristóbal Uneus, socio y director de Data Science and Holster. Súper interesante, y por favor, síguenos contando los nuevos datos que vaya arrojando, las nuevas lecturas que podamos hacer efectivamente del tremendo proceso electoral que acabamos de vivir. Sí. Un abrazo. Chao, Cristóbal. Muchas gracias, encantado, hasta luego, chao. Chao. Bueno, y agradecerle también a... Sí, Yo encuentro que es súper interesante Claro. todo lo que estamos viendo. estuvimos usando sus datos también en la transmisión del domingo. Muy claro todo, muy interesante también cómo se bajan los números en esto, ¿ah? Sí, claro. Y Para esto sirve el Excel también. qué tan mal lo usamos los periodistas. Claro, pero